Como educador canino amable, quiero compartir contigo algunos consejos para que el paseo con tu perro sea una experiencia positiva y enriquecedora para ambos. El paseo es una actividad fundamental para el bienestar físico y mental de tu perro, ya que le permite ejercitarse, explorar, socializar y aprender. Por eso, es importante que le dediques el tiempo y la atención que se merece, y que evites cometer algunos errores comunes que pueden afectar a su comportamiento y a vuestra relación. Aquí te dejo algunas pautas que te ayudarán a mejorar la calidad del paseo con tu perro. Elige un arnés adecuado para tu perro, que no le haga daño ni le dificulte la respiración. Evita los collares de castigo, de pinchos o eléctricos, que solo generan estrés y dolor en tu perro, y pueden provocar problemas de salud o de agresividad. Lo ideal es que el arnés le quede holgado, pero sin que se le salga de la cabeza. También debes elegir una correa que sea cómoda para ti y para tu perro, que no sea ni muy larga ni muy corta, y que te permita controlar su interacción sin tener que tirar de él. De 2 a 3 metros es una medida ideal. Antes de salir de casa, asegúrate de que tu perro no tenga sed. Así evitarás que se ponga nervioso o ansioso. También es conveniente que le des un juguete o un hueso para que se entretenga mientras te preparas para salir, y que le pongas el arnés con calma y sin prisas. Al salir de casa, deja que tu perro explore el entorno con su nariz. El olfato es el sentido más desarrollado de los perros, y les permite obtener mucha información sobre lo que les rodea. Por eso, debes respetar su necesidad de olisquear, pero también enseñarle a hacerlo con moderación y sin obsesionarse. Camina con tu perro a tu lado como con un amigo, el que siempre te escucha y está acompañando en todos los momentos. Si en esos momentos eres consciente de todo lo que tu gran amigo significa en tu vida, el paseo será de lo más agradable. Los perros con su sentido visual, y alguno que aún nos falta por descubrir, son capaces de percibir tu energía y tu amor. Quizás sea el momento ideal para que esa conexión sea un acompañamiento para los dos, un momento íntimo. Si consigues salir del estrés diario y centrarte en ese momento, los beneficios serán múltiples, llevando un simple paseo a una actividad consciente y sanadora. Premia a tu perro cuando te obedezca o cuando tenga un buen comportamiento durante el paseo. Puedes usar golosinas, caricias o palabras de aliento para reforzar su conducta positiva y motivarle a seguir así. No uses castigos físicos o verbales si tu perro se porta mal o no te hace caso, ya que solo conseguirás asustarle o enfadarle. En su lugar, usa un tono firme pero tranquilo para que se calme. Adapta el paseo a las necesidades y al carácter de tu perro. No todos los perros son iguales ni necesitan lo mismo. Algunos perros son más activos y necesitan más ejercicio físico, mientras que otros son más tranquilos y prefieren paseos más cortos y relajados. También hay perros más sociables y curiosos, que disfrutan interactuando con otros perros y personas, y otros más tímidos o independientes, que prefieren mantenerse al margen. Por eso, debes conocer bien a tu perro y ofrecerle un paseo acorde a su personalidad y a su estado de ánimo. Varía el recorrido y el horario del paseo. No siempre salgas por el mismo sitio ni a la misma hora, ya que eso puede aburrir a tu perro y hacerle perder el interés por el paseo. Intenta cambiar de ruta y de escenario cada cierto tiempo, para que tu perro pueda descubrir nuevos lugares y estímulos. También puedes variar el horario del paseo, para que tu perro se adapte a diferentes condiciones de luz y de temperatura. Incorpora juegos y actividades al paseo. El paseo no solo debe ser un momento para caminar y hacer sus necesidades, sino también para divertirse y aprender. Puedes aprovechar el paseo para jugar con tu perro, lanzándole una pelota, un frisbee o un palo, o haciendo que te busque o te siga, siempre teniendo en cuenta que cualquier juego puede subir el nivel de estrés, pero con la observación puedes conseguir saber cuándo es el momento de parar. También puedes enseñarle trucos o órdenes nuevas, o practicar las que ya sabe. Así estarás estimulando su mente y su cuerpo, y reforzando vuestro vínculo. Respeta las normas de convivencia y de seguridad durante el paseo. No dejes que tu perro moleste a otras personas o animales, ni que ensucie o dañe el mobiliario urbano. Recoge sus excrementos y deposítalos en una papelera. Lleva a tu perro con arnés siempre que sea necesario, y suéltalo solo en zonas habilitadas y seguras.
Si tu perro es de una raza considerada potencialmente peligrosa, ponle un bozal adecuado y cumple con la legislación vigente. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de un paseo con tu perro más placentero y beneficioso para ambos. Recuerda que el paseo es una oportunidad para compartir tiempo y experiencias con tu mejor amigo, y para demostrarle tu amor y tu respeto.